Hay poder en el nombre del Señor. Santo y digno es el Cordero de Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Dios bendiga el cuerpo del Señor, amén. Dios bendiga el pueblo amado de Jesucristo en esta hermosa noche. Hay poder en el nombre del Señor. Santo y digno es el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Amado, Dios bendiga a los que están conectados viendo este mensaje, amén. Gloria al Señor para siempre. Le saluda a su hermano Darwin de la Cruz, siervo del Señor, por la misericordia. En esta noche, amados, tenemos un tema, aleluya, que yo sé que Dios va a levantar el ánimo y va a levantar la fe de muchos creyentes. Y no solamente la fe, también la convicción y la mirada de muchos creyentes, mis amados hermanos. Queremos hablar acerca del Cordero de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a los que se están conectando. Dios bendiga a los que están, aleluya, entrando, amén, en el en vivo. Alabanza al Señor Jesús. Queremos tomar, amado, este tema y con este tema traer una palabra de fortaleza, una palabra de vida, una palabra, mi hermano, de restauración, una palabra, mi hermano, de edificación para el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Jesús para siempre. Y queremos leer la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 26 en adelante. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 26. Y por ser palabra de Dios la honramos leyéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conoció. Dice, aleluya, era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que se manifestase Israel, por esto vino. Yo bautizo con agua, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Dios. Yo te pido, Padre, que la haga explicativa en mi boca y que cada hermano y cada creyente que pueda oír en esta noche sea edificado, Padre, con tu palabra, Señor. Tu palabra es alimento para el hambriento, vida para el que está muerto en el delito del pecado. Tu palabra, Señor, aleluya, es agua para el sediento. Habla cada hermano, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me siento contento en esta noche. Gloria a Jesús, porque tengo el gozo de Dios. Y tengo, amén, el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Pero más que contento, amado, me siento un poco indignado, amado hermano. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Contra el pecado y contra la inmundicia y contra todo lo que exalta el nombre del Señor. Bendito y exaltado es el nombre de Jesucristo. Hemos leído, amado, el libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Aleluya. Juan está testificando de Jesús. Juan el Bautista está testificando acerca de Cristo. Y Juan el Bautista está diciendo que él vio a Jesús que venía a él. Dice que cuando lo vio, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que cuando Cristo veía a Juan, cuando Juan veía a Cristo, mejor dicho, ¿verdad? Juan estaba testificando que Cristo era el Cordero
de Dios que quitaba el pecado del mundo. Es decir, que Juan reconoció que Cristo era el Mesías. Juan reconoció que Cristo era el enviado del Padre. Juan reconoció que Cristo, amado hermano, era, amén, el Hijo de Dios. Y que no solamente era Hijo de Dios, sino que era Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Este fue del que habló Isaías en el capítulo 53 acerca del Cordero que fue molido, el Cordero que fue, mi hermano, machacado, el Cordero que fue menospreciado, que fue, mi hermano, vituperado. Alabanza el Cordero de Dios, el Cordero que fue escarnecido y que fue menospreciado. De este Cordero era que estaba hablando el Juan el Bautista. Mi alma bendice la gloria del Señor. ¿Y sabe por qué me siento contento, hermano? Porque tengo a Cristo. Pero le dije en la introducción del mensaje que me siento contento, por la vez un poco, mi hermano, molesto. Amén, amado. ¿Sabe por qué? Por la razón de que, gloria a Jesús para siempre, estuve escuchando a un cierto hombre por ahí en las redes llamado León, y este hombre estaba hablando algo y decía que Cristo, gloria a Jesús, tenía pecado, que Cristo tenía pecado, que había pecado en Jesús, y que dentro de él habían entidades. Gloria a Jesús para siempre. Y al ver esto, amado, gloria a Jesús para siempre, esto despertó algo en mí. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la Escritura dice que en los últimos tiempos vendrían burladores, que en los últimos tiempos vendrían hombres ávaros, hombres amadores de sí mismos y de los deleites de este mundo más que de Dios, que por avaricia harían mercadería del evangelio. Por avaricia harían, mi hermano, mercadería de la palabra del Señor. Que ahora mi alma, Espíritu Santo, que esta hora. La Biblia establece, amado, en cuanto al Cordero. Y el Cordero, la Biblia dice que no podía tener defecto. El Cordero del sacrificio que se sacrificaba en el tiempo mosaico, en el tiempo de la Torá del Antiguo Testamento, el Cordero que se sacrificaba era un Cordero que no podía tener pecado, o mejor dicho, no podía tener mancha, no podía tener defecto. Si estaba con marca, no era digno para sacrificio. Si tenía herida, no era digno para sacrificio. Era un Cordero que tenía que ser perfecto, que tenía que estar en salud, tenía que estar bien. Entonces, amado hermano, Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Gloria a Jesús para siempre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte que se demandaba no era la muerte de una oveja. La muerte que se demandaba no era la muerte, mi hermano, de un macho cabrío. La muerte que se demandaba para la paga del pecado era la muerte del transgresor. Por eso la Biblia dice, gloria a Jesús para siempre, que el alma que pecare esa morirá. ¿Por qué? Porque quien tenía que pagar el pecado era el pecador. Quien tenía que asumir con la responsabilidad del pecado era quien cometía el pecado. Mi alma bendice la gloria del Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios como sustituto, como mi hermano representante. Amén, aleluya, como aleluya, amén, sustituto, amén, de la humanidad para pagar el pecado que a la humanidad le correspondía pagar. Ahora bien, mis amados hermanos, gloria a Jesús para siempre. Cristo aparece como sustituto. Pero como estábamos diciendo anteriormente, el Cordero del sacrificio no podía tener pecado. Entonces, ¿cómo dice este hombre que anda por ahí diciendo que Cristo Jesús tenía pecado? Que había pecado en Jesús. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4,
Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Te alaba mi alma, Espíritu Santo de Dios. Hebreos 4:15. ¿Qué podemos hacer entonces con ese verso de la Biblia? ¿Qué hacemos con ese texto de la Escritura? Hebreos capítulo 4, verso 15, que dice que Cristo, tenemos un sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Cristo no pecó, Cristo no cobició, Cristo no adulteró, Cristo no fornicó. Cristo, mi hermano, gloria a Jesús para siempre, no cometió ningún tipo de pecado. Entonces, ¿cómo dice este hombre de que Cristo tenía pecado? Que Jesús había pecado. ¿Cómo dice este hombre que en Jesús dice que había falta? Esto es una herejía, mi hermano, esto es una herejía. Eso es una herejía, mi hermano, y eso no se puede tolerar dentro de la iglesia de Jesucristo. Y más que una herejía, eso es una blasfemia. ¿Por qué una blasfemia, mi hermano? Porque ¿cómo un hombre se atreve a decir que Jesús, el Hijo de Dios, tenía pecado? En Cristo no había pecado. ¿O qué hacemos con este capítulo, erudito? Los teólogos, los sabiólogos, los sapiensólogos, los que conocen la hermenéutica, la dramática, la interpretación bíblica, conforme a la teología y conforme al sistema sistemático y en fin, con un grupo de palabras y una ciencia terrenal. Entonces, ¿cómo usted me explica este punto de la Escritura? ¿Cómo usted me explica a mí que la Biblia dice, gloria a Jesús para siempre, que tenemos un sumo sacerdote? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Te adora mi alma, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar un poquito más serio en cuanto a este punto. La Escritura dice en el libro de Juan capítulo 19, vemos una escena que Cristo está en la cruz del Calvario. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, según los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan que cuando Cristo estaba en el Calvario, hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, revelando que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre la tierra. Y como todo hombre y toda persona sabe, la hora más caliente del sol son las 12 del mediodía. La hora más caliente del sol es las 12 del mediodía. Y dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. Es decir, que hubo oscuridad. Aleluya. Ahí fue cuando el pecado en sí cayó sobre Cristo. Cuando dice que hubo tinieblas, fue en ese momento que todo el pecado del mundo cayó sobre él. Fue en ese momento que todo el pecado de la humanidad cayó sobre él y hubo oscuridad en el mundo. Hubo tiniebla, pero no solamente hubo tiniebla. Lo que hubo allí, mi hermano, fue una guerra espiritual. Yo me imagino las tinieblas rebelaba contra Cristo. Yo me imagino a Satanás rebelado contra Cristo en la cruz. Porque el plan del diablo era que Cristo, mi hermano, no llegue a la cruz. Shamaya Kima. Oh, alma mía, adora a Dios. Había un desafío del diablo contra el maestro. Satanás no quería que Cristo llegue a la cruz. Por eso se le entró a Pedro y le dijo: maestro, no te acontezca esto. Maestro, que no te pase esto, maestro. Nunca te acontezca esto. El Cristo tuvo que amonestar a Satanás que estaba a través de Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mirada, Pedro, en las cosas de Dios, si no era de los hombres?
Mi alma te alaba, Espíritu Santo me dio. Y dice que lo quisieron matar en muchas ocasiones. Querían matar a Jesús en muchas ocasiones. Amado, mire, Cristo estaba, mi hermano, peleando, mi hermano, para llegar al Gólgota. Y es tan profundo que te voy a revelar esto. Escucha esta palabra. A los que están defendiendo a ese hombre que dijo que Cristo tenía pecado, escucha esto. Porque que tienen ciencia y que tienen conocimiento y que tienen hermenéutica y que tienen discernimiento de la Escritura. Te voy a revelar esto, escucha esto. Tú el que está defendiendo de que Cristo tenía pecado. Escucha con atención. Era tan profundo que la muerte no tenía derecho sobre Jesús. La muerte no tenía autoridad sobre Cristo. Malico Masayama. ¿Y usted cree, mi hermano, que la corona de espinas que le pusieron a Jesús, la corona de espinas que le pusieron, ¿para qué usted cree que fue? Fue para matarlo. Un hombre natural no puede resistir una corona de espinas en la cabeza. Y no solamente la corona de espinas, sino que le dieron con una caña, le dieron con un palo, para que la espina la atravesase en el cerebro y eso causase una hemorragia cerebral y Cristo muriera con la corona de espinas. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús? La gente dice que le dieron 39 latigazos. Hay otro que dice que le dieron 40 latigazos. Y yo quiero que tú sepas que a Cristo no le dieron ni 39 ni 40. Quien dijo 39 menos 1 fue el apóstol Pablo. La Biblia establece que los judíos tenían como de costumbre darle al reo de muerte no más de 40 azotes para que por causa del dolor de la vara no se le saliese las entrañas y se hiciese necesidad para que no sea envilecido. O sea que los judíos era que tenían como costumbre, ¿vale? Menos de 40 latigazos a una gente. Y la pregunta para ti, la pregunta mía es, amén, mi hermano Nelson, Dios te bendiga, es así. Yo diré Jesús para siempre. Entonces, mi hermano, quienes azotaron a Jesús no fueron los judíos, fueron los romanos. Y si usted ve la escritura, y no solamente la escritura, ve la historia de los romanos eran gente sanguinaria, los romanos eran gente, mi hermano, despiadada, los romanos eran gente, mi hermano, que no tenían misericordia, los romanos eran gente, mi hermano, que tenían ira, los romanos eran gente, mi hermano, que eran asesinos, los romanos eran gente sanguinaria. Entonces quienes azotaron a Jesús fueron los romanos. Eso revela, mi hermano querido, que aleluya, que el azote de Cristo fue un azote, mi hermano, tremendo. Eso revela que el martirio de Cristo, amado, fue un martirio tremendo. Isaías revela y dice, Isaías no, el salmista David dice, que araron sobre su espalda, como aradores, hicieron grandes surcos. Isaías dice que araron sobre su espalda, hicieron grandes surcos. Isaías está revelando que la herida de Cristo, por causa, mi hermano, del martirio, fue una herida, mi hermano, muy profunda, fue una herida profunda, dice el salmista. O sea, que el propósito de Satanás era que Cristo se muera desangrado. Oh, gloria a Jesús. Nadie mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Los escribas tampoco lo mataron. Los judíos tampoco lo mataron. Los fariseos tampoco lo mataron. Los gentiles no lo mataron. Nadie lo mató. Nadie mató a Cristo. Nadie lo mató. Porque la muerte no tenía potestad sobre él. Porque en Jesús no había pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y como en Cristo no había pecado,
la muerte no tenía derecho sobre él. ¿Qué es lo que te estoy explicando en esta hora? Lo que te estoy diciendo es que la muerte no podía reclamarle la vida a Jesús. Siento el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Te alaba mi alma, Cordero de Dios. Dios te bendiga, hermano Samuel Medina. Entonces, no fue una ni dos veces que intentaron matar a Jesús. Que el diablo intentó matar a Cristo para que Cristo no llegue a la cruz del Calvario. No fueron ni una, ni dos, ni tres veces. Satanás intentó matar a Jesús para que Cristo no llegue al Gólgota. Porque al diablo no le convenía que Cristo llegue al Gólgota. A él no le convenía que Cristo llegue al Gólgota. Cristo vino en carne a la tierra. Pero viniendo en carne, sometió a la carne. Cristo demostró que podemos vencer a la carne con su deseo y sus pasiones. No era que Cristo no era atacado con el pecado. Él era atacado con la oferta. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo. Y si fue tentado en todo, a Cristo lo atacó en la fornicación. O sea, hubieron momentos que su carne quiso fornicar, pero él no fornicó. Si fue tentado en todo, hubieron momentos que Cristo quiso bailar el baile de aquel tiempo, pero Cristo no lo bailó. Si fue tentado en todo, significa que todo lo que te hace la guerra a ti, a Cristo también le hizo la guerra. Pero la diferencia es que Cristo no le falló al Padre. Te alaba mi alma, Espíritu Santo de Dios. La espina que le pusieron en la cabeza a Jesús fue para matarlo. La cruz que él llevaba a cuesta fue para matarlo, para que se muera desangrado en el camino. Para que se muera desangrado. Y es por eso que yo digo que el infierno es real. Que el infierno existe. Porque el sacrificio tan grande que pagó Jesús en la cruz del Calvario es porque el infierno es real. Y Él no quiere que nadie vaya a aquel lugar. Por eso fue tan fuerte el sacrificio de Cristo. ¿Usted cree que fue fácil, mi hermano, lo que Cristo padeció, mi hermano, por brindar salvación? ¿Y cómo viene uno que anda por ahí diciendo de que Jesús tenía pecado? ¿Usted cree que fue fácil el sacrificio que pagó el madero, que pagó el maestro en el madero, para llegar a la cruz? Aleluya. ¿Usted cree que fue fácil? El maestro tuvo que negarse a su propia carne. Cristo tuvo que negarse. Y cuando le llevaron a la muchacha, sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿qué dice la Biblia? Que la sorprendieron en el acto de adulterio. En el mismo acto, a lo mejor, no sé, a lo mejor la llevaron sin ropa. Yo no sé, pudiera decir que la llevan sin ropa. Y la Biblia dice que Cristo miró al suelo. A lo mejor el maestro miró al suelo porque la mujer estaba desnuda. Yo no sé, pero el punto es, mi hermano, que Cristo tenía un cuerpo de carne, pero Él no pecó. ¿Cómo viene a decirte, hombre, de que Cristo tenía pecado? No, hombre, mi hermano, váyase para otro lugar con ese mensaje. Váyase para otro lugar con esa enseñanza. Que aquí no habemos locos, mi hermano. Habemos gente que estudiamos la Escritura. Habemos gente que conocemos la palabra de Dios también. Habemos gente que también estamos leyendo la Biblia. Y que también tenemos el Espíritu Santo. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Hay un remanente que está leyendo la Biblia. Hay un remanente que no está usando la Biblia como desodorante. ¿Es lo que te pasa? ¿Qué tú crees, que los sanos doctrinas no conocemos la Escritura? Hay un remanente que conocemos la Escritura y que sabemos lo que estamos leyendo. Tenemos la Biblia no como desodorante. Tenemos la Biblia, mi hermano, aleluya, no como desodorante ni para ampararnos en un verso bíblico. Lo que está aquí lo estamos escudriñando, lo estamos leyendo, no lo estamos comiendo, estamos nutriéndonos con la palabra a otra gente con ese cuento. A otra gente con ese cuento. A otro neófito
encuentre otra gente que no tenga conocimiento con ese cuento. Ay, Padre eterno. Y la Escritura dice que en los postreros tiempos vendrían hombres ávaros y burladores, intemperantes. ¿Es un burlador? Por más ciencia que usted tenga, porque ese es el problema. Es el problema de la supuesta ciencia. Después el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de la falsamente llamada ciencia. Cuídate, Timoteo, de la falsamente llamada ciencia. Vamos a ver si encontramos el verso y el capítulo. Porque es que a mí me gusta hablar por la Biblia. Yo no ando hablando de que filosofía de hombre. A mí me gusta decir, escrito está. Así dice la Escritura. Así dice la Biblia. Mi alma bendice la gloria del Eterno en esta hora. Exaltado para siempre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Primero Timoteo capítulo 6, verso 20. Ve lo que dice la Escritura. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana plática sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estos supuestos maestros de un grupo de ciencia queriendo impresionar al pueblo con un grupo de revelación y un grupo de conocimiento, queriendo de que impresionar al pueblo, que ellos digan que tienen escritura, que conocen la escritura, que se comen los rollos, que se comen, aleluya, la Torah, que se nutren en la escritura. Toda ciencia, todo conocimiento que contradice la escritura, esa ciencia, ese conocimiento, dijo el apóstol Judas, que es terrenal, es diabólico, es animal. Gloria a Jesús para siempre. Esa ciencia, ese conocimiento, mi hermano, es terrenal, es animal, es diabólico. Gloria a Jesús para siempre. Todo conocimiento que no exalta el nombre del Señor Jesucristo, todo conocimiento que no glorifica a Dios, ese conocimiento, mi hermano, es un conocimiento hereje. Ahora mismo todo el mundo quiere buscar interpretación que va más allá de la Escritura. Interpretación, mi hermano, que va más allá de la Escritura. ¿Cómo están los católicos? Duran 4 años preparándose. 4 años preparándose y después terminan arrodillados frente a una imagen. 4 años estudiando y después terminan arrodillados frente a una estatua. Y así andan muchos cristianos evangélicos que duran 4 años en un instituto estudiando teología, y cuando salen del instituto de la teología terminan diciendo que el recasamiento no es nada, terminan diciendo que el adulterio no es nada. 5 y 6 años estudiando teología, estudiando ciencia hermenéutica, estudiando de que los misterios de la Biblia, y cuando salen de los institutos terminan diciendo que el rapto ya pasó, que ya no hay rapto de la iglesia, que Cristo no viene, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero ¿qué es lo que te pasa, diablito? Y alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Después de tanto tiempo estudiando, terminan siendo necios, terminan siendo neófitos, se vuelven animales irracionales. ¿Pero por qué tú estudiaste? ¿Para decir que Jesús no es el Hijo de Dios? ¿Para qué tú estudiaste? Para después decir que Cristo no es el Salvador del mundo. Mi alma bendice la gloria del Eterno en esta hora. Gloria a Jesús. Así, mi hermano Nelson, es que Cristo nunca tuvo pecado. Nunca Cristo tuvo pecado. Ahora cuídese, amado, de esa falsa ciencia. Esa falsa ciencia. Por ahí dijo una también. Dije que si su familiar se murió, usted puede hablar con los muertos. Usted puede hablar con su familiar después de muerto. Dije que usted puede hablar con su familiar que se murió. Dije con el familiar difunto que usted puede hablar con él.
Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Hasta brujería están entrando en la iglesia. Pero ¿cómo es esto posible? Y un grupo de gente diciendo amén a todo. No a todo se le dice amén, mi hermano. Usted no puede decir que está de acuerdo con todo. La Escritura dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Desechar lo malo. A todo usted le dice amén. Usted no puede estar amén a todo. Usted tiene que escuchar lo que están hablando. Escuche, mi hermano, analice. No se deje engañar con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano no se deje engañar. La Biblia no es para tener a desodorante debajo del brazo. Ni para tener arriba de la nevera. Ni arriba del gavetero, no. La Biblia hay que escudriñarla, hay que indagar, entrar en ella. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo esto es posible, mis amados hermanos? ¿Cómo son estas cosas posibles? Gente con un año en el Evangelio, con tanto tiempo en el Evangelio, vienen a saltar con esta tontería los líderes. Gente con tanto tiempo siendo cristianos, vienen a decir que se puede hablar con los muertos. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces apoyan el verso de que cuando Saúl fue donde la divina de Endor y habló con Samuel, con quien Saúl habló no fue con Samuel. Sáquese eso de la cabeza. Y tú el que le diga eso, dígale mentira del diablo. No diga que habló con Samuel, porque por ahí que están entrando en la herejía esa, de que de hablar con los muertos. Diga que usted puede hablar con los muertos, de que porque Saúl habló con Samuel. Es una herejía, mi hermano. Es su apostasía. Con quien Saúl habló fue con un demonio. Te adorará mi alma, Jehová, por siempre. Saúl habló con un demonio. No fue con Samuel que habló Saúl. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura revela que cuando ella consulta a la divina, la que ella mandó, lo que Saúl había prohibido, escuche esto, Saúl había prohibido que hubiesen adivino en el pueblo. Él había prohibido que los divinos ministrasen en el pueblo. Y después que él había hablado contra los divinos, terminó consultando a una divina. Porque eso es lo que hace el apóstata. El apóstata, después que reprende algo, termina incurriendo en ello. Termina participando en ello. Saúl dijo, no queremos adivinos. No queremos adivinos en el pueblo. Saúl había mandado matar todos los adivinos. Pero cuando se le fue el Espíritu Santo, cuando se le fue la visión de Dios, terminó consultando a divina. Y la divina le dijo, yo veo a un anciano que sube. Y su andar, su vestuario es esto, un anciano. Y de una vez Saúl dijo, ese es Samuel. Quien dijo que era Samuel no fue la divina. Escucha esto aquí, por favor. Porque te quiero revelar algo de la brujería y la hechicería. Quien dijo que era Samuel no fue la divina. Quien dijo que era Samuel fue Saúl. Porque que cuando tú vas donde el brujo te dice, estoy viendo que te están haciendo la guerra. Y es una mujer así blanquita, una mujer así chiquita, una mujer así y así y así. Y tú le dices, esa es la vecina. Y el brujo te dice, esa misma es la vecina. Pero fuiste tú que le dijiste quién era. Fuiste tú que le dijiste que era la vecina. Él te tiró palabras a ver si pegaba. Vi que era así, que tenía esto, que tenía aquello, que era gordita, que era morenita, que era chiquita. Y como tú sabes que tiene una vecina morenita, como tú sabes que tiene una vecina chiquita, como tú sabes que tiene una vecina como la que el brujo te dijo, entonces tú dices, esa es. ¿Y qué fue lo que dijo Samuel? ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Ese es Samuel. Y dice que le dio la palabra. Y cuando le dio la palabra, entre comillas, Samuel dice que le dijo a Saúl, morirá y estará conmigo. Qué engaño, mi hermano. Cómo Samuel iba a estar donde estaba Jesús, donde estaba
cómo Saúl iba a estar donde estaba Samuel. ¿De qué manera Saúl iba a estar donde estaba Samuel? No había forma, mi hermano Alexander Mave. Dios te bendiga, manito, te amo, te quiero. Gloria a Jesús para siempre. ¿Cómo Cristo iba a estar? ¿Cómo Saúl iba a estar donde estaba Samuel? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera Saúl iba a estar junto con Samuel? Si Samuel era un hombre de Dios y murió en santidad, murió en justicia. Saúl murió siendo desechado por Dios. Saúl murió por rebelde. Saúl murió desobedeciendo la voz de Dios. Saúl se perdió, amado, porque se rebeló contra la voz de Dios. Y como dije que tú vas a estar conmigo, le digo, dije Samuel. Y es de ahí que está sacando esa enseñanza. Dije que se puede hablar con los muertos. Con los muertos no se habla. No, los muertos no. Con los muertos no se habla. Los muertos no salen. Los muertos no salen. Los muertos no hablan. Y yo estoy viendo tal cosa y digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Pastores, dije que están hablando con los muertos. Pero que el Señor reprende ese diablo. Eso es mentira, mi hermano, eso no existe. ¿Por qué evangelio es este que estamos viendo en estos días? ¿Y dónde están los jerarcas? ¿Dónde están los videntes? ¿Dónde está la gente de que son videntes, que tienen rango, que tienen trayectoria en Dios? Gente de que tienen escritura, que tienen Biblia. ¿Por qué no hacen frente a estas cosas? ¿Por qué no se levantan contra estas cosas? Hay gente que saben que eso está mal, pero no lo reprenden porque tienen un anillo, porque tienen una alianza. Hay gente que no reprenden ese tipo de herejía, ese tipo de enseñanza porque tienen un anillo, tienen una alianza, están confabulados, están ligados con esa gente y no lo reprenden por sentimiento. Y ese es el peligro de tener un sentimiento con una gente. Ese es el peligro. El hombre de Dios no puede tener alianza, lo de Dios no lo puede negociar con nadie. La palabra de Dios no se vende. El Señor dice a través del proverbista en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la venda. La verdad no se negocia con nadie. Y ese es el problema, que hay gente que tienen alianza con gente y porque tienen alianza no le reprenden su falta, porque tienen temor de que ya se le vaya el amigo. Hay gente que son de la doctrina y que son celosos con el altar, pero tienen a la amiga que está en Estados Unidos, tienen a la amiga que está en España, y esa amiga le manda la divisa, se la manda en euros, se la manda en dólares, le depositan en dólares, en euros, como se la depositan en dólares y en euros, a esa no la reprenden, pero ese recasar. Y tú reprendes el recasamiento, pero esa se divorció 3 veces ya, y tú reprendes el adulterio. ¿Por qué tú no hablas en contra de esa? Hay gente que son guapos en la iglesia ajena, predicadores que en la iglesia ajena son guapos. En la iglesia ajena reprenden hasta el pastor. Te bendiga, gloria a Jesús. En la iglesia ajena, ¿verdad? Reprenden al líder, reprenden al pastor ajeno. Los miembros ajenos los mandan a reprender, los reprenden y van a iglesia ajena a adoctrinar, a amonestar, a reprender. Pero la iglesia que te congrega, en la que te congrega, en la que tú perteneces, a la que tú vas, ahí tú no reprendes, ahí tú sabes que las hermanas se están quitando los novios una con otra. Ahí tú sabes que la una con otra, la una le está quitando el esposo a la otra. Tú sabes que el pastor está aceptando a Jezabel en el altar. Tú sabes que el espíritu de Atalía está metido en el trono. Que Atalía está mandando a matar a los hijos del rey. Y yo pregunto, ¿quién va a defender al rey? ¿Quién va a defender al rey? ¿Quién va a defender al rey? Gloria a Jesús para siempre. Santo es el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. ¿Quién va a defender al rey?
¿Quién va a sacar espada por la verdad? Cualquiera reprende cuando el de afuera que comete la falta. Pero ¿y cuando es cercano? El que tú amas, el que te regala los 1,000 pesos, el que te da los cuartos para que pague la casa, el que te da los cuartos para que pague la jipeta que cogiste, para que pague el carro que tú cogiste, a ese que tiene un historial de pecado, mi hermano, enorme, un historial grande de pecado. A ese no se reprende el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que estoy predicando con ese tema. El Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Usted te está gozando, Alexander Madre. Gloria a Jesús para siempre. Y alma te alaba, Espíritu de Dios. El Cordero de Dios, mi hermano. Santo es el nombre de Jesús. Así que nosotros vamos a seguir hablando un evangelio con misericordia, un evangelio con paz, con santidad, un evangelio de verdad, no un evangelio de apariencia. Vamos a seguir predicando este evangelio, ¿verdad? Genuino, un evangelio que promueve la misericordia, que promueve el perdón, que promueve el amor hacia el prójimo. Ese evangelio que anda por ahí satánico, ese evangelio no lo promovemos nosotros. Ese evangelio, porque ahora mismo hay una mala palabra cristiana, ¿sí? Ahora mismo hay unas malas palabras que son cristianas. Y esa mala palabra anda de boca en boca en la boca de los cristianos. Pero nosotros no andamos en ese sistema. Y tú me preguntas, ¿cuál es la mala palabra de lo evangélico? La mala palabra de lo evangélico en este tiempo es perro. Esa es la mala palabra cristiana. Perro, cerdo, changó, galipote. Siento que se fueron 2 o 3 en esta hora. La palabra del evangélico es hijo del diablo. Esa es la mala palabra cristiana. Y la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Escuche con atención, por favor. Escuche con atención, por favor. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Ese evangelio que anda por ahí, ese es el evangelio de Jesús. Ese es el evangelio de 2 o 3. Ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Hay un remanente que está predicando santidad y justicia, que está predicando la Biblia como es, paz y santidad. No solamente santidad, también estamos predicando la paz. Y estamos defendiendo lo que es salvífico, lo que no tiene que ver con la salvación. Eso no lo vamos a defender, ni vamos a reprender, ni vamos a hablar de esas cosas. No me ligue a mí lo que usted cree y lo que usted piensa con lo que es salva y con lo que tiene que ver con la salvación. No me ligue esas cosas, por favor. Porque hay gente que está ligando lo que tiene que ver con la salvación, con dogma, con doctrina, con mentalidad, con palabras y argumentos de ellos mismos. No me ligue esas cosas, por favor. Esas 2 cosas mantenga la distancia. El Señor me ha confrontado en estos días pasados. Como usted no se imagina, Dios me ha confrontado a mí. Como usted no se imagina, a mí Dios me ha confrontado. Como usted no se imagina, Dios me ha confrontado. Y para nadie es un secreto que yo anduve bajo ese sistema. Eso no es un secreto para nadie. No es un secreto para nadie que yo anduve bajo ese sistema. Eso yo no lo escondo ni lo quiero esconder. Pero a mí Dios me ha confrontado. Y a mí mismo Dios me salió al encuentro. Y me dijo, mi siervo, ese no es mi evangelio. Ese evangelio de ira, de pleito, de contienda, ese no es el evangelio de Jesús. Mi alma te salta, Nazareno de gloria. Y usted sabe que hablamos santidad. Y usted sabe que predicamos el mensaje de vida. Pero siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta que Cristo venga. Al nuevo creyente hay que implantarle a Cristo en el corazón. Porque una vez que Cristo es el todo de ese creyente, lo demás será sencillo recibirlo. Lo demás será sencillo recibirlo.
¿Y sabe cuál es el problema de este tiempo? Te lo voy a explicar. El problema de este tiempo es que hay gente que están convertidos, y tienen la ropa como un camuflaje. Están vestidos de cristianos, pero no ha nacido Cristo en su corazón. Porque si Cristo nace en su corazón, el pecado no va a reinar sobre ellos. Y ese es el problema de un grupo que están disfrazados de una ropa de piedad, pero ellos no tienen piedad. Están disfrazados de una ropa de santidad, pero en ellos no hay santidad. Y lo he explicado y lo voy a seguir explicando. Mírame como usted quiera de ahora para adelante. De ahora para adelante mírame como usted quiera. Lo que me santifica a mí no es la ropa que yo tengo puesta. La ropa no me santifica a mí. Yo santifico mi vestimenta. Se fueron 2 o 3 ahora. Y todo el mundo sabe como que uno viste y uno reprende y uno habla de escritura. Que no estoy hablando palabra inventada, ni emocionalista, ni bajo emoción. Pero lo que me santifica a mí no es mi vestuario. Lo que me santifica a mí es mi forma de vivir. O sea que mi vida tiene que estar a la altura de lo como yo he visto. Porque si mi vida no está a la altura de mi vestimenta es camuflaje. Mi vestimenta es apariencia. Y ojo con eso, hay mucha gente aparentando piedad, pero no son piadosos. Hay gente que están aparentando santidad, pero no son santos. No me importa que se pongan guapos 2 o 3 conmigo por esto. Yo no estoy aquí para agradar a los santurriones, ni a los rabacucos, ni a los legalistas. No estoy para agradar a esa gente. Hace tiempo que yo moría del sistema. Y moría esa secta, y moría ese evangelio diabólico. El evangelio de Cristo es santidad por dentro y de santidad por fuera. Lo mismo que usted tiene adentro va a reflejar afuera. Lo de afuera te cubre, pero el pecado es lo que te lleva al infierno. La Biblia dice que ponen carga a los hombres que ellos mismos no pueden llevar. ¿De qué me está poniendo carga que usted no lleva? Si usted no lleva, aleluya, la cruz de Cristo, no aparente que usted está llevando la cruz de Cristo. Este evangelio se sufre, este evangelio se llora. En este evangelio se pasa persecución. El que no está preparado para aguantar presión, el que no está preparado para aguantar presión, todavía no conoció a Jesús. Le falta meterse en el crisol, en el fuego. Y aleluya, y ser moldeado por el alfarero. Usted tiene que estar preparado para aguantar presión. Usted tiene que estar preparado para aguantar persecución. Yo estoy preparado ya. Ya me he vuelto inmune. Los años me han vuelto inmune. Los años me han vuelto inmune a la crítica. Los años me han vuelto inmune a la persecución. Los años me han vuelto inmune a la calumnia. Los años me han enseñado que el hombre de Dios no persigue. El tiempo me ha enseñado que el hombre de Dios no persigue a nadie. El hombre de Dios confronta. El hombre de Dios confronta. El hombre de Dios habla de frente. Y la Escritura me ha enseñado a mí que no podemos debatir por cualquier tontería. Por lo único que podemos debatir. Por lo único que podemos debatir. Es por lo que dice Judas. Por la fe una vez dada a los santos. Es por eso nada más que vamos a debatir. Por la fe. Si una gente viene diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios, esa gente van a tenerme a mí de frente. Y yo sé que te van a tener a ti también. Si una gente viene diciendo que no se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa gente me van a tener a mí de frente. Si alguien dice que gloria a Jesús para siempre, que no es un solo bautismo, esa gente van a tenerme a mí de frente, porque esa es la fe que se le encomendó a los santos. Si una gente dice que el adulterio no es nada, esa gente nos van a tener de frente, porque la Biblia dice que hay que contender por la fe de los santos. Pero yo no voy a contender por disparate ni por tontería. Eso no edifica, eso no trae edificación. Pablo dijo en el libro
primera de Timoteo, capítulo 2, aleluya. Segunda de Timoteo, vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Digo el apóstol Pablo, recordándole esto, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabra. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 14 de la segunda carta, dice, recuérdale que no contiendan sobre palabra. Yo no voy a contender por palabra. Dije por argumento, que aquello es pecado, que esto no es pecado. Eso no, yo no voy a contender por esa cosa. Lo que es pecado para mí, para Darwin de la Cruz, es pecado lo que la Biblia llama pecado. Si la Biblia no dice que es pecado para Darwin de la Cruz, eso no es pecado. Varón, pero la Biblia no habla de la droga y la droga es pecado. La Biblia sí habla de la droga. La Biblia habla de los vicios. ¿Y qué es el vicio? Una droga. Varón, pero que la Biblia no habla de la droga. La Biblia habla de la droga y eso es pecado. La Biblia dice en el libro de Isaías, Ezequiel capítulo 8, verso 14, que ellos aplicaban el ramo a su nariz, hablando de la marihuana. Dice que aplicaban el ramo a su nariz. O sea que están hablando de que está diciendo que es pecado. Ahora, lo que es pecado por la Biblia, vamos a decir que es pecado. Pero si no es pecado, no me vengan con eso que ya estamos cansados de ese sistema. Estamos cansados de ese evangelio raro. Ese evangelio no promueve salvación. ¿Y sabe por qué los milagros están escaseando en la iglesia? Te lo voy a explicar. Los milagros están escaseando en el pueblo de Dios. Por la única razón de que el pueblo, en su mayoría, se han enfocado en los hombres, en lo que hace el hermano, en lo que aquel se pone, en lo que aquel hace, en lo que aquel dice, y se han desenfocado de la presencia de Dios. Y cuando el Señor me hizo entender eso, que me desligué de eso en la captividad, de comencé a ver los enfermos sanándose. Comencé a ver a los que tenían amuleta entregando la amuleta. La gloria del Señor. Comencé a ver milagros creativos. Y he comenzado a ver señales de Dios manifestadas. Después que Dios me hizo entender que no puedo estar enfocado en lo que hace aquel, en lo que hace el otro. Y dije contendiendo por tu tontería. Porque aquel digo, porque aquel la hizo. No. Vamos a contender. Si alguien habló diciendo que era pecado, que como el que dijo que Jesús tenía pecado. Esa cosa hay que hablarla. Esa cosa hay que refutarla, hay que hablar de eso. Porque es un engaño, es una mentira. Cristo no tenía pecado. Cosas como esa la vamos a confrontar. Cosas como esa vamos a hablarla. Dice Pablo, sigue diciendo. Aleluya. Dice sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, que la gente, en vez de salvarse, se pierde. Con ese evangelio de contienda, en vez de la gente salvarse, se va a perder. Se pierde. ¿Cómo? La gente dice, ¿cómo yo me convierto con ese tipo de mensaje? ¿Cómo me convierto? Con ese tipo de enseñanza, ¿cómo me convierto? Por eso que yo no voy a la iglesia, por eso que yo no soy cristiano, porque mira lo que dice aquel, mira lo que hace aquel, mira lo que dijo aquel. O sea que dice el apóstol Pablo, que es para perdición de los oyentes. Eso está ahí, 2 Timoteo capítulo 2, verso 14, que es para perdición de los oyentes. El oyente no es salvo con ese show. El oyente no es salvo con ese teatro, con esa película. Así que vamos a ser serios, mi hermano, en todo. Vamos a ser castos en todo. Vamos a tener autoridad, vamos a tener valor. Mi hermano Javier Félix, Dios te bendiga, manito. Te amo, te quiero en el Señor. Y en mi amor también. Gloria a Jesús para siempre. Vamos a ser serios en ese punto. A veces sabemos dónde vive el hermano.
Hay gente que me están criticando por el video de Wendy, pero yo había hablado con la pastora de ella. Y ella me hubiese dicho que se había ido de allá, de su iglesia. Sus pastores me lo dijeron, que se había ido de su iglesia. Y hoy, de hecho, hoy estábamos hablando nuevamente del tema. Y me dijeron que ella volvió y está aquí, pero nosotros no estamos de acuerdo con ella. No estamos de acuerdo con lo que Wendy está haciendo, me dijo su pastora. No tiene cobertura de nosotros pastoral. Wendy no es miembro activo en el altar. Wendy no está ministrando en el altar. No es una miembro activa. Estaba hablando yo con la pastora de Wendy hoy. Me decía, ella no es miembro activa. O sea que pueden reprenderla, pueden denunciarla. Gloria a Jesús para siempre. Está en su pastora porque no se somete. Y está haciendo videos, bailando, hablando del sexo oral. Y un grupo de contaminación que la Biblia dice que lo que ellos hacen, hablando los gentiles, no se menciona entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que lo que los impíos hacen, las relaciones inmorales que tienen los impíos, eso ni siquiera se tiene que mencionar en la iglesia. Y te voy a revelar un dato y con esto termino. Hay creyentes que conocieron cierto pecado porque otro se lo mencionó. Hay creyentes que no sabían lo que es la pornografía. Hay creyentes que no sabían lo que es la masturbación. Hay creyentes que no sabían lo que era la fornicación. Hay creyentes que no miraban mujer en la calle. Hay creyentes que no hacían un sinnúmero de cosas. Pero cuando escucharon a alguien mencionar eso, cuando escucharon a alguien reprender eso, cuando escucharon a alguien mencionar ese tipo de pecado, en ellos se despertó una conciencia, se despertó un interés, se despertó un anhelo, se despertó un deseo y entonces están cometiendo ese pecado. Hay gente que cayeron en la pornografía porque escucharon a alguien hablando de ese pecado. Hay gente que comenzaron a escuchar ciertas prácticas y ciertas manifestaciones diabólicas que se hacen hasta la intimidad, que ellos nunca conocían esas cosas. Pero al escuchar a alguien hablando de eso, se les despertó una curiosidad en ellos y quisieron investigar y terminaron practicando el pecado. Terminaron practicando eso. Porque lo que usted no conoce, usted no quiere, no le interesa. Pablo explica que cuando llegó el conocimiento en él, dice que cuando estaba la ley, sin ley él vivía, pero que cuando llegó la ley, oye lo que explica el apóstol Pablo, entonces él murió, porque él decía que él hacía lo que él no quería hacer. Cuando Pablo no sabía que robar era pecado, Pablo no robaba, porque para eso no existía. Él no sabía que era robar. Eso no le despertaba curiosidad, estoy hablando con palabras propias, parafraseando. Cuando él no sabía que era pecado robar, él no le interesaba eso. Pero cuando supo que pecar era que robar era pecado, entonces se despertó el deseo de robar. Hay creyentes que hay pecado, hay creyentes que cuando oyeron hablar de cierto pecado, se despertó en ellos la curiosidad de querer pecar. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que los incrédulos hacen no se menciona entre vosotros como conviene a santo. ¿Por qué? Porque eso despierta la curiosidad en el creyente de querer conocer esas cosas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo y tu familia. Comparte esta enseñanza. Nosotros no monetizamos nuestros mensajes, ni nuestro canal de YouTube, ni nuestro Facebook, ni ninguna plataforma la tenemos monetizada. Gracias al Señor, Dios me ha permitido trabajar, soy sastre, Dios me ha abierto puertas por esa área. Gracias al Señor me permitió construir mi casa propia, lo digo para la gloria del Señor y para deleite de mi alma. Amén, y lo presento de esta manera para que usted entienda que no hacemos negocio con la palabra de Dios. No tenemos que monetizar un video para poder comer. Así que comparte esta palabra para que otras vidas sean edificadas y otras vidas sean nutridas con la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Darwin de la Cruz, amén, que estuvo contigo. Gloria a Jesús para siempre. Gracias por estar aquí. Fuego, Javier, fuego. Juan Ariel Brito, Dios te bendiga. Gloria a Jesús para siempre.